era muy chica, tal vez tenía 6 o 7 años, vi una película, vi Gorilas en la niebla, que cuenta la historia de Dian Fossey, y me acuerdo que me llamó mucho la atención su historia, y recuerdo haber pensado en ese momento que yo quería ser como ella, como esa mujer. En el fondo me gustó que ella estaba en el cerro, en ese caso ella estaba estudiando los gorilas en Ruanda, y el contacto con la naturaleza, y que ella estaba ahí siguiendo su pasión. Y después, cuando estaba en enseñanza media, me acuerdo que me gustaba mucho ver documentales científicos, y en algún momento me encontré con algunos documentales que hablaban de geólogos que estaban en terreno. Y ahí supe que existía la geología. Después averigüé un poco más y dije, sí, yo creo que esto es lo que a mí me gusta. Y así fue como entré a la Universidad de Chile, a la Facultad de Ingeniería, y estudié geología. Y cuando llegó el momento de graduarme, de optar para titularme para ser geóloga, pensé que no quería entrar a trabajar al tiro, sino que quería quedarme haciendo un magíster porque quería hacer investigación. Y ahí me acerqué al clima, pero por el lado de la paleoceanografía, es decir, estudiar cómo los océanos, las dinámicas oceánicas, pero del pasado. Por eso es la paleoceanografía. En el fondo empecé a entender cómo los sedimentos, la información que guardan los sedimentos. En el fondo eso es lo que me gusta, lo que yo hago ahora, que los sedimentos se producen, estamos aquí en un sector de montaña, se produce por la erosión de las montañas, y se forman rodados tan grandes como estos, que finalmente desde las montañas empiezan a viajar. Y en ese viaje, en el fondo, el viaje de estos sedimentos está afectado por el clima, por si es que hay terremoto, o por si depende de la escala de tiempo que uno está estudiando, o a escalas de millones de años, si es que las montañas se alzan, o si es que se abren cuencas. Todo eso va afectando a estos sedimentos que van viajando, y el último lugar, el lugar final donde todos los sedimentos se acumulan, es el océano. Entonces esos sedimentos guardan toda esa historia, y además también guardan la historia de lo que pasa en el océano mismo, que era lo que estudié para mi magíster. Y para esto estoy usando muestras de sedimento que provienen de testigos de sedimento, que son unos sondajes que se sacan usando barcos, y son testigos que miden cientos de metros. Y yo estoy usando algunas muestras de esas que registran la historia sedimentológica del océano de los últimos 60.000 años. Y lo que hago aquí en el laboratorio de sedimentología es separar la fracción de sedimento que a mí me interesa estudiar, y uso diferentes técnicas, tanto mineralógicas como isotópicas, para poder después entender desde dónde viene en la cordillera y reconstruir todo el pasaje que tuvo el sedimento desde la cordillera hacia el océano. Lo interesante de este tipo de proyectos es que con esto puedo entender, o relacionar más bien, cómo cambia el paisaje a través de las glaciaciones, es decir, el hielo crece durante la glaciación, después se retrae durante la deglaciación, y cómo estos cambios del paisaje afectan tanto la erosión como la sedimentación en los océanos. Algo súper importante, sí, sobre mis decisiones sobre cómo avanzar en mi carrera científica ha sido encontrarme con mujeres en el camino, porque cuando estaba haciendo el magíster, con mi esposo tuvimos nuestro hijo, nuestro primer hijo, el hijo mayor, y yo estaba terminando el magíster cuando nació nuestro hijo, y yo me encontré sin referente. En el fondo, yo de mi grupo de amigos fui la primera que tuvo hijos. De la gente que hacía posgrado en geología en esa época, nadie más tenía hijos, o sea, mujeres con hijos. Entonces yo no estaba segura si que una mujer con hijo podía hacer un doctorado. Y cuando me fui a Estados Unidos, conocí a más mujeres, a otras más que también eran mamás, en el fondo sí tenían familia y sí podían seguir una carrera académica. Entonces eso a mí me motivaba, al verlas a ellas que sí hacían su trabajo y eran felices haciéndolo, que era lo más importante, y que los niños también eran felices haciéndolo. Entonces yo dije, bueno, entonces para allá voy y yo lo voy a hacer. Y me sentí parte de un grupo, de que pertenecía a un grupo de mujeres. Y ese sentimiento de pertenecer a algo, yo creo que me ancló mucho más a la universidad, y eso para mí fue como un motor súper grande para poder completar el doctorado. Bueno, algo que pasó también cuando estaba haciendo el doctorado es que nacieron, yo tengo 3 hijos, me embaracé durante el doctorado y tuvimos mellizas. Y eso fue un shock, porque no esperábamos que llegaran 2 al mismo tiempo y estábamos en la mitad del doctorado, entonces todas las dificultades se nos vinieron de un momento a otro.
Entonces yo pienso que tener esta red de apoyo de mujeres, yo creo que también me sirvió un montón. Y finalmente nacieron las mellizas y 1 año y medio después mi esposo y yo nos graduamos del doctorado y nos fue bien, nos graduamos bien. Entonces, y yo me di cuenta de eso, de que para una mujer, en general, aunque tenga el apoyo de mi esposo, es importante tener un grupo alrededor que esté en la misma de uno, en el fondo, que uno se sienta comprendida, de que tener una ambición profesional no es nada de malo y uno puede hacerlo y compatibilizarlo con tener una familia también. A mí me hubiese gustado que me hubiesen dicho que se puede, que no me mostraran el lado negativo de las cosas. En el fondo, ser mamá no es un impedimento para nada más, no es un impedimento para nada en el fondo. Ella es una persona íntegra que tiene un gran compromiso con la sociedad y eso se alinea muy bien con mis intereses. Yo también soy comprometida con la sociedad y me interesa divulgar la geociencia y también poder formar en ética a los geólogos de la Universidad de Chile. Otra de las cualidades de Tania es que ella se compromete más allá de lo que hace como investigación y eso, por ejemplo, se ve reflejado en que en el Congreso Geológico de este año ella va a presidir una sesión especial de equidad de género. Entonces eso muestra cómo ella va mucho más allá de lo que es investigación. En resumidas palabras, Tania es una científica admirable. Para mí haber ganado el premio L'Oréal UNESCO for Women in Science ha sido un gran reconocimiento que llega en un momento bien clave en mi carrera, que es cuando estoy tratando de hacer la transición desde haber sido estudiante de doctorado a poder, en el fondo, afiatar mi carrera en la ciencia. Me pone súper contenta y me abre un montón de perspectivas sobre mi carrera, que creo que esto me va a dar un empujón anímico también y también por el premio mismo para poder seguir desarrollándome científicamente.